Hace un tiempo hablé sobre todas las cagadas de Prometheus, que fueron muchas. Hoy voy a hablar de su secuela. Estaba esperanzado de que Ridley Scott no cometiese los mismos errores. La verdad es que era complicado. Pero el hombre lo ha vuelto a hacer. ¡Joder que sí lo ha vuelto a hacer! Venga, vamos con los agujeros de guión de Alien Covenant. Empecemos por uno de los prólogos de la película, donde vemos a la doctora So con David en la nave viajando al planeta de los ingenieros. Ya lo comenté en el vídeo anterior, ¿para qué ir a ese planeta cuando sabes que quieren extinguir a toda tu raza? En cuanto llegues te van a dar de leches. ¿Y qué come la doctora por el camino entre hipersueño e hipersueño? Más tarde se nos revela que David lanzó la mierda negra a la ciudad ingeniera y les mató a todos. ¿Por qué? No termina de quedar muy claro. Al parecer a David le han salido ínfulas de creador. Quiere crear la forma de vida perfecta, pero antes tiene que borrar a todos los demás creadores. O alguna mierda así. Las típicas movidas de androide. El caso es que con el virus se carga a todos los ingenieros. ¿En serio? ¿Esta gente no tenía ningún plan de emergencia en caso de que su arma biológica se volviese contra ellos? ¿Ni un puto misil para derribar una nave jodidamente sospechosa? Supuestamente han pasado miles de años desde que se escapara el virus en el otro planeta. Ya tendrían que estar todos vacunados o algo, o tener un mínimo de tecnología defensiva. Un poquito de previsión, joder. Ahora sí, empecemos con la película. No pasan ni 10 minutos y ya hay un fallo crítico en la nave que mata al capitán Branson y genera el caos entre la tripulación. Todo muy porque sí. ¿Y qué demonios ocurre con la cápsula de James Franco? ¿Por qué arde por dentro? ¿No hay ninguna forma de abrirla manualmente? Y yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si en el accidente el androide Walter hubiese quedado incapacitado? ¿Y si no hubiese podido despertar a la tripulación? ¿Por qué no tener más, por si acaso pasa algo? También es cierto que el diseño de la nave es un poco chusco. Si sabes que en el espacio hay tormentas de neutrinos o lo que sea, es mejor hacer algo más compacto, que aguante mejor los impactos y no darle forma de fideo, que eso se rompe por todos lados. El caso es que mientras reparan la nave, Tennessee recibe una transmisión desconocida proveniente de un planeta habitable mucho mejor que al que iban inicialmente, Origae 6, y el nuevo capitán Chris Oram decide ir allí a ver qué hay sin tener en cuenta la opinión de los 2000 colonos que tienen criogenizados en la nave. Daniels obviamente se opone, porque por conveniencia del guión ese planeta nunca fue detectado a pesar de los rastreos, y además es muy raro que de ahí venga una solitaria transmisión cantando Country Roads, pone los pelos de punta. Bueno, pues ahí que van y llegan al planeta, aterrizando en una charca, no había otro sitio mejor. El lugar parece estar guay, muy similar a la Tierra, de hecho hasta hay trigo, el mismo trigo que el de nuestro planeta. ¿Quién lo plantó?, se pregunta Daniels, pero nunca lo sabremos. ¿Tenía David semillas de trigo guardadas? ¿Las plantó él? ¿Para qué, si no hay humanos en el planeta? Lo más probable es que fueran los cultivos de los ingenieros, pero tener un campo de cultivo ahí sin más, sin una granja o una cosechadora, es raro de cojones. Si recordáis la primera película, Charlie es idiota y se quita el casco solo porque hay oxígeno, sin tener en cuenta que podría haber cualquier tipo de sustancia infecciosa en el aire. En Covenant vuelve a pasar lo mismo, los tíos salen sin protección de ningún tipo, pero esta vez con graves consecuencias para los integrantes de la nave. Ledward es infectado por una especie de espora random, y mientras tanto el otro grupo encuentra una nave espacial estrellada en mitad del bosque. ¿Cómo se estrelló la nave? Ni puta idea. ¿Por qué la doctora dejó un mensaje a la deriva con ella cantando una canción de John Denver? Ni puta idea. Así toda la maldita película. En cuanto el tío llega a la nave, Faris le pone en cuarentena junto a Karin, y aquí empieza la puta locura. Nace el llamado neomorfo, empieza a comerse a Karin, Faris abre la puerta para dispararle, se resbala, recula, intenta cerrar la puerta, se rompe el tobillo con la puerta, coge otro arma, dispara al bicho pero da unos bidones de gasolina y todo a tomar por el culo. Joder, vaya entrenamiento tiene esta gente, qué desastre. Y otro neomorfo sale de Hallett, se pira pero en poco tiempo vuelve y ya ha crecido. Dicen que en el planeta no hay ninguna forma de vida, ningún animal. ¿De qué se supone que se alimentan estos neomorfos? ¿Qué cojones ha tenido que comer para poder crecer? ¿Trigo? Igual es un alien vegano. El caso es que a Walter le arranca la mano, le pegan 1000 balazos y el bicho como si nada. Y finalmente llega David y les salva. Tras esto les conduce a la ciudad de los ingenieros, que está abandonada y decorada con un sinfín de cadáveres muy siniestros. Que por cierto, nadie en toda la peli pregunta por ellos, por esos cientos de cadáveres humanoides, es absurdo. Y ya lo comenté en el vídeo anterior, austeridad, poca funcionalidad, no me imagino a una raza de aliens super avanzados viviendo en esas cuevas. ¿Es este el famoso planeta madre de los ingenieros? ¿Cómo nadie, ni siquiera Weyland, detectó que hay una ciudad gigantesca en ella? ¿Y por qué la gente va en togas? Bueno, ya sabéis que la moda siempre vuelve al pasado, aunque de qué me extraño. Os recuerdo que esta gente arrancaba sus naves con flautas. Y otra cosa, ¿hay más ciudades? No sé, si es el planeta de los ingenieros, igual debería haber muchas más ciudades, no solo esta. Siendo tan avanzados tecnológicamente,
teóricamente el planeta debería ser como Coruscant, por lo menos. ¿No hay más planetas de ingenieros? David se pasa viviendo en esa desolada ciudad 10 años. ¿Ningún otro ingeniero les ha hecho una visita? En este punto de la peli, el neomorfo que queda ya ha crecido la hostia y se aproxima a la ciudad para tocar un poco los cojones. La primera en caer es Rosenthal. Ahora sí que está comiendo proteínas, pero bien. David intenta ganarse su confianza, pero Oram lo acribilla sin contemplaciones. Desde luego lo más inteligente que hace en toda la peli. El capitán ya se cosca de que el puto David esconde algo bastante turbio, y claro, David le cuenta que empezó a experimentar con neomorfos, aunque no queda muy claro de dónde salen. ¿De los ingenieros muertos? ¿Y por qué se parecen tanto a los surgidos a través del ADN humano? Y dice que comenzó a crear híbridos. ¿Con qué especies? ¿Con trigo? ¿Había más criaturas en el planeta y David y el virus se lo cargaron todo? Entonces el planeta entero debería estar petado de neomorfos. ¿Y las esporas cómo surgen? Da la sensación de que todo sale un poco de manera aleatoria. En vez de, es que lo ha hecho un mago, la excusa es, eso lo ha hecho el virus que es muy mutable. Y bueno, va el gilipollas de Oram y sigue a David hasta un sótano oscuro, donde le enseña sus huevos. No los suyos, sino un montón de huevos de alguien que no sabemos muy bien cómo ha creado ni qué criatura ha incubado. Echa un vistazo, le dice David. Y va el pavo y se fía, asoma la cabeza y... ¡zas! En toda la boca. Y aquí no solo tiene lugar la incubación del alien más rápida de la historia, también su crecimiento. En solo cuestión de minutos el alien ya es adulto, le ha salido bigotillo y se ha sacado una puta carrera universitaria. Y también tiene lugar la gran revelación de la película y de la saga. Resulta que el creador del alien, como lo conocemos, fue cosa de los experimentos locos de David. Y Elizabeth Shaw fue víctima de ellos, pero no se nos cuenta qué cojones le hizo, pero tuvo que ser atroz. Tiene su cadáver ahí en una mesa a la vista de todo el mundo. Joder, si tienes visitas escóndelo un poco. Pero varias dudas vienen a mi mente. Si el creador de los xenomorfos es David, ¿por qué en Prometheus había un mural con una de esas criaturas? Hay quien dice que ese bicho que sale es un diácono, el monstruito que aparece al final de la primera peli. Sin embargo, tenemos que recordar que para que ese bicho apareciese, tuvo que pasar por un proceso bastante complejo. Primero infectar a Charlie con la mierda negra, luego dejar embarazada a la doctora, luego sacar el calamar, luego infectar al ingeniero y finalmente se crea el diácono. Es que si se junta ADN humano e ingeniero, ¿no debería haber salido otro diácono? A mí lo único que me da penica de este origen es que por un lado se desmitifica un poco el misterio que tienen de por sí estas criaturas, y por otro desacredita aquel cráneo trofeo que sale en Depredador 2. Una pena. El alien, que como ya digo ha crecido en tiempo récord, aparece y mata a Cole y persigue a Lope y a Daniels por la ciudad, o por el templo, o por lo que sea eso. En esta peli no hay nada claro. A su vez, Walter, que ha descubierto el secreto de David de forma random, pelea con él, porque el pavo está de la olla y quiere cargarse a todo el mundo. Aunque no lo vemos, el que gana es David. Después de patearle el culo, le da tiempo a calcar sus heridas, su pelo, ponerse su ropa y cortarse una de sus manos para parecerse a él. Tennessee llega al rescate, pero claro, el alien quiere subirse a la nave, lo llevan escrito en los genes. Al final, afortunadamente, la chica logra cargarse al monstruito y regresar a la Covenant. Y llegamos a la falsa victoria del tercer acto, donde todo parece solucionado, pero no. La peli no puede acabar así, con personajes secundarios vivos. ¿Dónde se ha visto eso? Vale, ¿y de dónde sale este nuevo maldito alien? Pues del estómago de Lope, al que al parecer el abrazacaras ha inseminado con solo 5 segundos de amor. Pasan 2 minutos y el alien ya es grande. En esta peli todo va muy rápido, menos el argumento y las neuronas de los personajes. Riggs y Upworth acaban como tenían que acabar unos secundarios de su calaña, más muertos que este canal. Hasta hoy, ojo, que por fin subo vídeo, y más que habrá próximamente. Entre mi libro y la historia de China y Japón, una locura. Pero sigamos con la peli. La misión ahora es llevar al alien al muelle y echarle por la borda. Y bien, Daniels lo consigue. Adiós, monstruito de los cojones. Pero esto no ha acabado, porque todavía hay otro alien. Nah, es broma, ya sería un puto cachondeo. Ahora están a salvo. Bueno, no. En el último puto momento de cierre de su cápsula, Daniel se da cuenta de que Walter es David. Joder, tía, pero si se notaba a la legua la diferencia entre ambos. Este es mazo siniestro y el otro no se te quedaba mirando así en plan fijamente. ¡Qué desastre! ¿Y si es David? ¿Por qué les ha ayudado a matar a su creación minutos antes y a mitad de la peli se enfada porque Oram mata a un neomorfo? No tiene puto sentido. Igual ya no le quiere porque el alien le ha salido negro. ¡Racista! Y la peli acaba así, con la chica durmiéndose y David regurgitando embriones alien para jugar a las cocinitas con los colonos, rumbo a Origae 6.
¿Cómo encajará todo esto con la primera película de Alien? ¿Cómo acabará una nave ingeniera en el planeta LV-426? ¿Quién es ese ingeniero gigantón que la pilota y que según dicen está fosilizado desde hace miles de años? Oficialmente esta peli ocurre en el año 2104 y la primera de Alien en el 2122, es decir 18 años después. ¿Y cómo llegaron los huevos a ella? Pobre el guionista al que le toque escribir la tercera parte, el marrón que se va a comer. Si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos, no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada, te recomiendo visitar mi otro canal, pero eso es otra historia.